Seguir compartiendo este ciclo maravilloso sobre la oración. Y hoy quiero estar trabajando sobre el tema: la iglesia que ora es una iglesia poderosa. Diga conmigo: la iglesia que ora es una iglesia poderosa. Y vamos a ver cuán impacto y qué tanto poder tiene la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia nos estamos refiriendo a todos los integrantes del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo nos referimos que somos nosotros. ¿Quién es la iglesia, hermano? Yo soy la iglesia. Entonces, cuando estamos hablando aquí de una iglesia, estoy hablando de mí, pero también estoy hablando de una iglesia local, de todos nosotros. La iglesia local es todo lo que componemos nosotros, y la iglesia universal es lo que compone todos los creyentes en todo el mundo. O sea que hoy nos referimos a todos, a la parte individual, yo como iglesia, a la parte de la iglesia local, que son ustedes, y a la parte de la iglesia universal. Y quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 26 versículo 36. Mateo 26 36. Dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Qué iba a hacer él? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Qué le dijo él? Oye, muchacho, ¿no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Entonces, en la Biblia encontramos 500 versículos que hablan acerca de la oración. Por eso, toda aquella persona que quiere servir al Señor, todo aquel que quiere ser líder, pastor, predicador, todo aquel que quiera servir al Señor, debe tener este hábito, debe tener la disciplina de orar. En otras palabras, todo creyente debe orar, pero si anhela un obispado, anhela servir al Señor, sí que es cierto, debe orar. Porque muchos quieren liderar, quieren hacer esto y aquello, pero no oran. No van a la presencia de Dios. Muchas veces no vamos al secreto. Cerrada la puerta, oramos a nuestro Padre que está en lo secreto. Entonces, vamos a ver en este día 7 aspectos de la iglesia respecto a la oración. Número 1, un cristiano ora. Vemos en la palabra de Dios que Abraham, que Samuel, que David, que Job, que Elías, Eliseo, Daniel, Pedro, todos estos eran hombres que oraban delante de Dios, eran varones que oraban, y usted ve lo que hizo cada uno de ellos. Trascendió con su oración, tanto así que está registrado aquí en la palabra, y hoy en día hablamos de esas personas que oraron,
que afectaron a sus generaciones, que afectaron su entorno y su forma de vida. Mire, tal vez nos preguntamos nosotros, oiga, ¿por qué vivimos? ¿Nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué no tomamos buenas decisiones? ¿Por qué hago esto y aquello? Pero no oramos y por eso pasa. Porque cuando nosotros oramos entendemos la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos entendemos y conocemos al Señor. Y nuestras decisiones van a ser diferentes. Nuestra vida va a cambiar de una manera que va a ser para la gloria del Señor. Entonces, en Daniel 6:10, por ejemplo, usted sabe que Daniel, dice aquí que cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Y qué hacía él? Y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. Acá nos está mostrando que este varón de Dios no solamente cuando vino el problema de que había este edicto estaba orando, como muchas veces nos pasa a nosotros, que viene el problema y ahí sí nos ponemos a orar. Llega la situación difícil y ahí sí, Diosito, ayúdame a salir de esta. Pero acá la Biblia hace mención, pero no solamente cuando está en problemas, sino que ya era una costumbre de él. Era una rutina de él orar 3 veces al día. ¿Y qué pasó con un hombre y un varón de Dios que oraba? Sacaba su tiempo para ministrar delante de Dios. ¿Qué pasó con este varón? Vio milagros de parte de él, vio la protección de parte del cielo. Fue lanzado al foso de los leones. ¿Y qué pasó con él? Dios estaba allí con él porque él estaba también con Dios, allí en su intimidad, en su comunión. Era una relación, estaba con una persona. Dice la palabra de Dios, nos muestra que bienaventurado aquel que no ve y cree. Pero muchas veces nos volvemos como Tomás, tenemos que ver para creer. Como no vemos a Dios, entonces no le oro a Dios, no lo trato como una persona. Salgo a caminar y me olvido de Dios, voy a mi trabajo, me olvido de Dios, llego a la casa, me olvido de Dios, me olvido que Él está aquí conmigo. Usted recuerda que cuando Daniel fue lanzado con sus amigos al foso de los leones, la gente vio aún otra persona más con ellos, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Porque Dios está con todo aquel que ora. ¿Cuántos lo creen? Dios está ahí, hay una relación. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Usted le teme a Dios, ora a Dios, está con Dios y ahí está Dios defendiendo nuestra causa y nuestro caminar. Es un varón que se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Esto nos muestra cómo un cristiano ora, cómo un cristiano busca de Dios, cómo un cristiano se entra en la presencia de Dios. Un cristiano no es el que dice, Señor, Señor, yo soy un cristiano. Y si es capaz de decirle al Señor, Señor, yo soy un cristiano, ¿qué nos puede decir a nosotros? Nos engaña. ¿Es así o no es así? Una persona nos puede engañar. Sí, yo soy cristiano, soy un seguidor de Dios. Pero después dice la Biblia, la palabra de Dios, que por sus frutos, porque es difícil ver que el árbol crezca y forzar un árbol a dar un fruto que no puede dar. Eso es complicado. Forzarlo a que haga algo, o al árbol de naranjas que dé un fruto de mandarina. Eso es complicado. Forzar a alguien que asiste a la iglesia, alguien que dice que es un discípulo de Dios, que sea un creyente de Dios, forzarlo a que se esmere por leer la Biblia, orar, por congregarse, por buscar, por servir a Dios. Eso es complicado, forzar a que dé algo que no tiene. Pero yo quiero animarle hoy que seamos así como estos varones de Dios que trascendieron y marcaron la historia. Así como Daniel también pasó con Pedro. Hechos capítulo 10 versículo 9 al 11. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Sí, ellos llegaron a la ciudad, Pedro va a la azotea a orar. Ellos llegaban, eran hombres de oración cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras preparaban algo, porque a veces perdemos el tiempo, mientras preparan algo, mientras esperamos, nos ponemos a ver videos, nos ponemos a hacer otra cosa, nos ponemos a echar chistes. Muchas veces no está mal hacerlo, el asunto es que se vuelve todo el tiempo que tenemos en hacer esto. Pero ellos aprovechaban el tiempo que tenían haciendo ¿qué?
¿Cómo? Orando. Ellos aprovechaban el tiempo orando. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo les sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. En otras palabras, nos está mostrando que el hombre y la mujer que clama a Dios va a ver cielos abiertos. El hombre y la mujer que clama a Dios va a ver visiones. El hombre y la mujer que se entrega delante de Dios va a ver la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen? El Señor dice: clama a mí. ¿Y el qué va a hacer? Él responde. El que busca, halla. El Señor es claro en su palabra, y cuando usted le busca, Dios te va a usar. Dice que los jóvenes verán sueños, los niños verán sueños, los jóvenes verán visiones. Entonces quiero animarle que si usted quiere trascender y pasar y meterse en este mundo sobrenatural, lo puede hacer. Las armas poderosas de Dios, las armas que ha dado al creyente, es para que entremos en el mover sobrenatural. No para que nos quedemos en el ámbito y en la esfera humana, carnal, sino que podamos avanzar a esta dimensión a la cual Dios quiere que sus hijos, aquellos que se apasionan por Él, puedan entregarse en su presencia. Entonces, dice que vio cielos abiertos. ¿Cuántos quieren ver visiones acá? Es tremendo, y Dios quiere usarte. Dios quiere usar a los jóvenes viendo visiones, sueños. Dios quiere usar a los adultos, a los ancianos. Entonces la oración es la que me lleva a entender la voluntad de Dios. La oración en este caso trajo un éxtasis y trajo cielos abiertos. Y quiero que hagamos referencia y recordemos aquí unos personajes también que han sido usados por Dios en el mundo cristiano. O sea, aparte de las personas que conocemos, de Pablo, de Pedro, de todos aquellos que oraban, del Señor Jesucristo, de los discípulos, también hay hombres que han sido usados por Dios. John Welch, esa persona oraba mucho en su casa, oraba tanto así que un día se encontró con un monje y lo invitó a pasar la noche allí al monje. Al otro día sale el monje y se encuentra con alguien en la calle y le dice: bueno, ¿y usted qué más? ¿Cómo está? ¿Dónde se hospedó? ¿Si pudo descansar? Y le dice: no, la verdad no pasé una noche buena. Pasé en la noche de ese cristiano. No, pasé en la noche, él no sabía que él era un cristiano ni nada. Dice: yo pasé en la noche de esa persona allá, y eso allá como que hablaba con Satanás toda la noche, un susurro, una murmuración toda la noche, no me dejó dormir. Y le dice: no, es que usted usted posó en la casa de John Welch. Dijo, y él tiene él se la pasa orando, una oración, una relación constante con Dios. Dijo el monje: ¿cómo así? ¿De verdad? Entonces fui y buscó otra vez a John y le dijo: oye, ¿usted me puede dejar quedar en su casa otros 2 días? Listo, venga y quédese. Ya los 2 días no resistió más el monje, dijo: yo necesito convertirme. No soportó ese poder que había allí en esta persona. Pero también John Wesley, que ha sido un gran evangelista usado por Dios, decía que él predicaba, que él hacía todo lo que hacía, vaya por aquí, vaya por acá, viajes, vaya nación, pero decía que no se cansaba de esto. ¿Por qué? Porque él era un hombre de oración. La pasaba orando, decía: yo todas las veces que tenía que predicar, todo lo que yo tenía que hacer, yo lo podía hacer. No sentía cansancio al mantener un hábito y una rutina de oración. Hoy en día nosotros cansados, afligidos, vueltos nada. Y es que estas grandes biografías nosotros debemos leerlas para nosotros inspirarnos. Estas biografías inspiran. Yo viendo la biografía de ellos, yo decía: tremendo, ¿y yo quién soy? Todo lo que nos falta. Ay, estoy cansado, ay, que me tocó esto, ay, que me tocó aquello, ay, que me tocó. Entonces, ¿qué falta? Oración. Falta meternos allá fuertemente con el Señor. Mire otro personaje, George Whitefield. Entonces, esa persona hasta el final de sus días leía la Biblia de rodillas y oraba de rodillas sobre lo que estaba leyendo todos los días de su vida, leyendo su Biblia de rodillas y orando allí sobre lo que él leía.
personas que entendían que necesitaban orar, personas que sabían que allí iban a encontrar algo grande en la oración y que inspiraron a muchos que hoy nos inspiran a nosotros, pero mire que inspiraron a otros grandes hombres con este acto. Por ejemplo, esta persona que les acabo de decir, George Whitefield, ¿sí?, inspiró a George Mueller. ¿Ustedes conocen a Mueller? ¿Se han escuchado de él? Sí, el que tenía el ancianato, no, el hogar de los niños, que tenía el hogar de los niños y que Dios le suplía alimento, que ese hombre, sí, uy, ¿qué hay para el desayuno? ¿Tenía cuántos niños? Tenía muchísimos niños, era como más de 500 niños. ¿Y qué hay para desayunar? Y no, que no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Venga, arrodillado. Cuando al ratico, pum, 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 le golpean a la puerta, no, mire señor, que si nos puede recibir este camión de leche que se varó acá y la leche se nos pierde. Desayuno para todos los niños ahí, orando de rodillas. Él se inspiró por George Whitefield. Inspirado en esto, George Mueller también leía la Biblia de rodillas y oraba siguiendo el ejemplo de la otra persona. Allí orando, creyendo, o sea, a veces uno juega con esto, lo coge de bolso para guardar todas las cosas, lo coge de alcancía para guardar la plata. No respeta uno la palabra de Dios. Ellos de rodillas ahí leían y oraban. Pero no solamente así, ahora Robert Chapman también se inspiró en ellos, pero esta persona logró tal inspiración que aún dijo no, porque todas estas personas levantan a las 3:30 de la mañana, a las 4 de la mañana a orar, pero este fue así la inspiración que recibió, que oraba 7 horas al día. ¿Cómo la ve usted? Y personas que predicaban y ganaban multitudes para Cristo, que Dios las usó grandemente. Pero quiero terminar diciéndoles que el Señor Jesucristo también oraba. Usted sabe que Él se retiraba a orar, Él llegaba a algún lugar, se iba de noche, madrugaba, y Él también tenía una disciplina constante de oración. Miren, Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice la palabra de Dios: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Señor Jesucristo también fue un humano como nosotros. Él estaba acá en la tierra, como verlos a ustedes, así estaba el Señor Jesucristo. Cuando Él iba a la sinagoga, estaba como alguno de ustedes escuchando también la palabra de Dios. Pero dice aquí que Él ofrecía súplicas con gran clamor y lágrimas, intercedía, clamaba, oraba al Señor. Pero dice que esto que causó, Él fue oído a causa de su temor reverente. No se acercaba a orar, a arrodillarse, uno con el celular y enviando mensajes, orando y haciendo esto, aquello, orando y haciendo lo otro. No, con un temor reverente. Ahora, hermano, yo quiero decirle a usted, ahora, ¿qué se dice de usted y qué se dice de mí? ¿Qué dirán nuestros hijos de nosotros? No, nunca oramos. No, yo nunca lo veo orar. Ese nunca ora. Mi papá, mi mamá, ni saben orar. A mí me toca enseñarles a orar. ¿Qué se dice de nosotros? ¿Hombres de oración o no hombres y mujeres de oración? ¿Qué se dice de ti? Podamos inspirarnos a través de esto. Punto número 2. La oración de la iglesia fortalece al hermano. O en otras palabras, mi oración fortalece a la otra persona. Dios dice que oremos los unos por los otros. El Señor en el pasaje que leímos le dice a los discípulos, a los que llevó, le dijo: quédense aquí y velen conmigo, porque el Señor Jesucristo estaba pasando por una situación difícil cuando subió allá del Getsemaní. Le dice: bueno, yo estoy pasando una aflicción, venga a ver, me busco al John, venga a ver John, venga a ver por acá Francis, camine, acompáñenme a orar. No, de verdad que estoy pasando una prueba difícil, estoy pasando una situación difícil. Y él va orando allá y los otros dos se quedaron durmiendo. Aunque iban 3, se quedan durmiendo allí. Así nos pasa. Pero la oración fortalece. El Señor buscó buscó a estos discípulos para que lo acompañaran en esa oración. Aquí a muchos hermanos le hemos dicho,
Me han dicho, estoy pasando por esta prueba, eso le digo, bueno, nos vamos a poner a ayunar y a orar, yo lo apoyo. Muchos ni son. Vamos a decirle, vamos a ayunar o vamos a orar. Bueno, venga aquí, vamos a ponernos a clamar. No, entonces se pregunta uno, entonces, ¿qué es lo que quiere? Porque si no es así, entonces, ¿cómo vamos a salir de ese problema? Pero con otros lo hemos hecho, nos hemos puesto ahí en el pie de batalla y se han logrado victorias especiales. Mire, esto que les oraba ahorita de los sueños, yo orándole al Señor, yo le oraba. Estaba acá orándole al Señor y yo, Señor, muéstranos qué hay acá en la iglesia, qué hay acá en la iglesia, Señor, muéstranos esto que hay acá en la iglesia. Y sí, uno dice, sí, yo quiero ver visiones, yo quiero ver sueños y todo eso, pero mire que eso de todas formas le causa a uno como un temor, eso causa como un escalofrío a uno. Y el Señor me dio ese día, creo que ese día me dio un sueño que decía, ¿qué es lo que está aquí afectando acá en la iglesia? Y Él me mostró y yo trataba de impedir que entrara hasta que se me entró ese varón, pero ese varón era un demonio. Sí, que tenía a una persona, no sé si a una o a varias personas aquí, pero se nos entró y hasta que llegó aquí a la tarima y estaba masturbándose acá en la tarima, un espíritu de masturbación, espíritu inmoral sexual. Y eso le causa, y yo decía, el Señor me sigue mostrando a mí, eso es de gran impacto, no ver esos sueños, porque realmente yo no había tenido una experiencia así, y de pronto es un poco fuerte porque el impacto demoníaco que se vive en ese momento es bastante fuerte. O sea, uno siente esa presencia demoníaca, y yo decía, esto es tremendo, pero yo decía, vamos a seguir orando y clamando. Dios quiere hacer libre la iglesia de tantas cosas. Y Dios muestra. Por ahí alguien me dijo, sí, mire, tal cosa, pero ya, yo voy a salir de esto. Y yo le dije, listo, vamos a poner a orar y vamos a clamar. Entonces, en esos momentos difíciles, que cuando un hermano le diga a usted, venga, ore por mí, usted no se vaya y cuéntele al otro, imagine que por lo que está pasando. No, imagínese. No, le dijo, venga, ore por mí, ayúdeme, no que lo hunda. Cuando alguien le diga, ore por mí, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar. Cuando en un grupo, estamos en los grupos de WhatsApp o algo, a veces alguien escribe, venga, pido oración por tal, y uno, este man está no, ¿verdad? Tómese usted 10 segundos por lo menos y ore por esa petición. Ore por su hermano. El hermano le dice, no, mire, hoy estoy enfermo, hoy estoy así. ¿Por qué no nos tomamos 5 segundos y oramos por esa persona? ¿Cuánto lo vamos a hacer? Quiero animarles, ¿sí lo van a hacer o no lo van a hacer? Hermanos, mire, ya aquí delante tenemos testigos. Todos ustedes son testigos. Cuando alguien nos pida eso, hágalo. Y todos saben que aquí se les motivó a hacer esto. Mateo 26:38. Entonces les dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Le dijo el Señor Jesucristo, yo siento mi alma agobiada, una tristeza a morir, como muchas veces nos hemos sentido nosotros. Ay, estoy solo, no tengo a quien contarle mis culpas, mis penas. Pero usted sabe que hay muchos hermanos que oran por nosotros. ¿Usted lo sabe, hermano? Yo oro por ustedes. No sé si ustedes oran por mí, pero ojalá lo hicieran también. Por mi familia. Que usted ore por su hermano, usted ore por su otro hermano. El Señor Jesucristo le dijo, como un ser humano, siento en mi alma que una tristeza. ¿Y qué hicieron estos tremendos? Me siento morir. Y estos tremendos durmiendo. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Qué hacemos con estos? ¿Van a juicio o no van a juicio? Un juetazo pan. Hechos capítulo 12 versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Hermanos, ¿qué hacía la iglesia? Cuando veía que un hermano estaba metido en problemas, la iglesia oraba. Cuando Pedro estaba metido en la cárcel, la iglesia, no, venga, hagamos una huelga. Ay, no, venga, que lo metieron en la cárcel, escondámonos nosotros porque esto está como peligroso. Están persiguiendo a los cristianos. No salgamos a la calle, no hagamos eso. Esto es por seguir el evangelio. Pero cuando la iglesia supo
que había dificultades, que había tribulación, que estaban persiguiendo a los cristianos, la iglesia no paraba de ¿qué? La iglesia no paraba de orar. ¿Qué está pasando con la iglesia hoy en día? Los pastores que mataron allá en el Guaviare, misioneros que están matando en otros lugares del mundo, y nosotros estamos como los discípulos durmiendo. Cuando nosotros vemos que hay problemas, que se acerca el tiempo, que la venida del Señor está cerca, la iglesia no dejaba de orar. Cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, ¿qué hacemos? ¿Oramos? No, eso es puro cuento. A veces no oramos. O oramos, pero al final, cuando ya agotó todas las posibilidades. Dios nos está mandando a que despertemos. Dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Para qué? Para que lo libere, para que lo fortalezca. La iglesia clamaba y oraba. O sea, la iglesia entendía que en la oración había algo especial, que a través de la oración se desataba la bendición de parte del cielo. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nosotros estamos luchando y decimos, pero no veo bendición de Dios, no veo la respuesta de Dios. Pero ¿qué tanto es nuestra oración? Si yo al salir a trabajar, papito Dios, guárdame, chao. En nombre de Jesús, amén. Ya volví a casa, gracias Señor por este día y ya. Hermanos, si clamamos, nos metemos con Dios, cosas grandes van a pasar. Colosenses 4:2-4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primero, dice que perseveremos en la oración, orando también al mismo tiempo por nosotros. Él está diciendo, el apóstol, oren también por ¿quién? Que oren por ellos, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Por qué debemos orar? Para aquellos que predican la palabra puedan seguir llevando la palabra, por aquellos que están llevando la palabra. Mire esta guerra ya en Israel, Gaza, Irán, allá en el Medio Oriente y en todos los lugares, Rusia, Ucrania, todos estos lugares donde hay guerra, porque es una realidad, hay guerra. En los países donde no se puede predicar la palabra de Dios, ¿cuánto oramos para que esa palabra, como dice aquí, para que lo manifieste cómo debo hablar? Señor, úsalos y muéstrales cómo deben hablar la palabra de Dios. Mi esposa me estaba contando un testimonio de unos, ahí Dios usa evangelistas y misioneros de diferentes formas, y ellos llevaban Biblias a países donde no se puede llevar Biblias, o sea, no le pueden ver una Biblia a usted, y decía que iban ellos, todos adultos, y cuando llegaron a un puesto, a un retén, a un puesto de control, cogieron todas las Biblias y se las echaron al más joven. Cuando el joven vio todas esas Biblias y decía, ¿por qué a mí? Pero después comprendió que dijo, bueno, yo soy el más joven, estos ya son ancianos, a mí me darán 5 o 6 años de cárcel y saldré, pero ellos ya ancianos, ya sin fuerzas, dijo, ya entiendo por qué es. Pero gente que está arriesgando la vida por llevar la palabra de Dios a otros lugares, y nosotros estamos pues muy cómodamente, gracias a Dios, y bendito sea el nombre del Señor, pero podemos hacer una oración sin cesar por ellos. Dice la palabra de Dios, hermano, y yo le digo en esta mañana, perseverad. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos. Acá nos está diciendo la palabra de Dios que oremos, que roguemos y demos acción de gracia por todas las personas, que oremos los unos por los otros, que no haya personas, si le caiga mal, me cae mal el gobierno, me cae mal las autoridades, me cae mal, ore por ellos. Ore por la persona, ore por su vecino, ore por todas estas personas. En Hechos 2:42 vemos lo que hacían ellos, lo que hacía la iglesia en ese momento, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y ¿en qué más? Y en las oraciones. Mire qué tan tremendo es esto, que la iglesia oraba tanto que aun si había un nuevo convertido, ¿qué hacía el nuevo? Orar. El nuevo, usted se convierte y cree en Jesucristo, empiece a orar. Oye, no le hable de la oración porque no vuelve. Hable que tiene que orar porque se delica. Pero aquí es de los nuevos, todos
Dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento en pan y en las oraciones. Era una iglesia que oraba. Ustedes conocen cómo inició esta iglesia primitiva allí en los Hechos. Allí nos muestra una iglesia que tenía poder. A eso es lo que quiero llegar hoy. Una iglesia que se movía en los milagros. Una iglesia que se movía en las conversiones, una iglesia que creía que aquí había algo diferente. Entonces nos está diciendo esta parte, que oremos por el hermano, que oremos por el pastor, que oremos por los líderes, que oremos por las autoridades, que oremos los unos por los otros. Hay un modelo de oración, no se los voy a leer acá, pero léalo usted en su casa, Efesios 1:15 al 23. Usted puede usar este modelo de oración y ore por sus hijos. Ponga el nombre de su hijo, ponga el nombre de un hermano, póngalo allí. Esta madrugada lloraba por ustedes, ahorita también oré por ustedes con esta oración para que Dios los llene de toda su gracia y su sabiduría. Pero también hay otro modelo de oración que hizo el Señor Jesucristo, Juan capítulo 17, del 9 al 26. Efesios 1:15 al 23 y Juan 17, 9 al 26. Entonces el Señor Jesucristo en este modelo de oración oró por los discípulos, por los que iban a creer en Él, oró por todo el mundo. El Señor Jesucristo oró por todos, aún por los que no conocían y los que iban a ser salvos después de que Él partía. Número 3, la iglesia dormida. ¿Cuántos tienen sueño aquí? Pero estamos hablando de sueño espiritual. La iglesia dormida es también como decir una iglesia fría. La iglesia que no quiere nada, que es indiferente a las cosas y a las necesidades que están pasando. En vez de orar, anda en rumores, anda en chismes, en murmuración, hablando del prójimo, anda distraído en los afanes de la vida. Ya no queda tiempo, todo es trabajo y ya no queda tiempo para orar. Esa es la iglesia que está dormida, que no le ve la importancia a la oración, tal vez le ha perdido la importancia, que no se le saca el tiempo. Si supiéramos que es importante, le sacamos el tiempo. ¿Es así o no es así? Porque uno dice, no tengo tiempo, pero si nos muestran algo importante, le sacamos tiempo. ¿Es así o no es así? No tengo tiempo para ir al culto, pero si le muestran otra cosa, usted lo saca porque lo saca. No tengo tiempo para orar, pero otra cosa, lo sacamos porque lo sacamos. Mientras el hermano pasa dificultades, la iglesia está dormida. Mientras la iglesia está pasando, o el país está pasando por lo que está pasando, la iglesia está. El país, la nación pasa por circunstancias difíciles y la iglesia duerme. Mateo 26:40. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, acá estos discípulos es símbolo de nosotros, de la iglesia, le dijo a Pedro: ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora, Pedro? Pedro, manténganse despiertos para que no caigan ¿en qué? Por la iglesia estar dormida cae en tentación y llega el pecado a la iglesia. Por la iglesia estar dormida es zarandeada por Satanás. Por nosotros estar dormidos, Satanás coge y nos pega unos sacudones bien tremendos. A decir verdad, el espíritu está, lo queremos, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo: Padre mío, esta copa no puede pasar sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló ¿qué? Durmiendo. Cuando el Señor nos viene llamando, despierten, despierten. Pero hace un llamado y seguimos. Colombia está pasando por esto y esto está trayendo un despertar a Colombia, pero es que ¿por qué tenemos que pasar por todas estas cosas para poder despertar? Porque a veces tenemos que pasar por problemas y dificultades para poder despertar. Muchas personas han pasado por un cáncer para en ese momento poderle clamar a Dios, por una enfermedad, para poder clamarle al Señor. Una vez más fue y los halló durmiendo porque los ojos se les caían del sueño. Entonces los dejó y volvió a irse y por tercera vez oró con las mismas palabras y luego volvió a sus discípulos y le dijo: ¿sabe qué? Entonces sigan durmiendo. Ya. Ustedes no quieren levantarse a orar,
Entonces sigan durmiendo. ¿Qué queremos que el Señor Jesucristo nos diga a nosotros? ¿Siga durmiendo o buen siervo fiel? Ay, que ya me cansé de insistirle a usted. Levántese. Tal vez, mire, ese es el Señor lo despierta a uno en la madrugada. ¿Quién lo ha despertado? El Señor lo despierta a uno, pero no es porque no me coge el sueño. Es para que nos levantemos ¿a qué? A orar. Ya no le... Bueno, siga durmiendo, usted ya no quiere orar. Siga durmiendo. Yo le digo al Señor, Señor, gracias Señor. Si estoy con mucho sueño, despiértame, yo no me voy a poner bravo contigo, te lo voy a agradecer. Y yo me arrodillo y le digo, gracias Señor por haberme despertado, esto es lo que yo quería Señor, gracias Señor. Porque es que la carne es débil, la carne no quiere hacerlo. Y yo digo, no Señora, yo quiero hacerlo, Señor, ayúdame a hacerlo, pon el querer como el hacer, porque a veces uno quiere mucho, pero no lo hace. Uno quiere las bendiciones, pero no quiere buscar a Dios, incluso quiere que otros estén orando por su vida. Pide oración cada vez a la otra persona y luego es que usted no puede orar. Si hay que pedir que el otro ore, porque ya lo vimos en el punto anterior, pero este punto ya no es que el otro ore, este punto es que usted ore. ¿O es que acaso Dios no lo escucha a usted? ¿Usted no tiene el Espíritu Santo de Dios? Esperando que todos oren por la vida de uno y corra para un lado, corra para el otro. Que este sí ore por mí. ¿Acaso es que Dios no lo escucha a usted? ¿O es porque usted no ora y necesita que otro ore? Otro que tenga relación con Dios pueda orar por su vida. Hermano, no es un regaño, pero sí es para animarlo a orar. Por eso es que la iglesia está pasiva. Y si usted quiere empezar a despertar de este sueño, ¿qué hay que hacer? Empezar a orar. Usted dice, uy no, pero se me está dificultando porque no me salen las palabras. Ve, haga algo. Empiece por algo. Cuando usted vaya a comer, ponga a su hijo a orar. Ponga al niño, ponga a un niño a orar. Que usted dice, no, es que no, gracias papito Dios, gracias Dios. Póngalo para comer, que él ora por los primos, por los del colegio, él ora por los del mundo, ora por todos. Cambio uno ya, gracias papito Dios, gracias por el alimento y a comer de una vez. El niño le pone a orar por le pone a orar por ese, para que usted empiece uno a coger avivamiento. Pero ¿cómo se aprenden las cosas? Es orando. Usted, no, es que estoy en una frialdad, es que estoy en un sueño, es que no puedo. No, pues la forma es empezar a despertar. Cuando yo estoy dormido y tengo que ir a trabajar, pues tengo que despertarme y levantarme. Suena el despertador, ¿yo qué tengo que hacer? Pues despertarme y levantarme. Yo no me puedo quedar en la cama y me quedo en la cama. Ay, es que tengo que levantarme. Ay, ya sonó la alarma y me quedo así todo el día. Pues no me levanté a trabajar. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo un sueño espiritual, hermanos? Empezar a orar hasta que usted otra vez esa llama se prenda. Cuando uno va a prender ese fogoncito para el asado, ¿cuánto hicieron asado ahorita el festivo? Va a prender esa leña y no le prende y usted dele por acá y dele hasta que la prende. ¿Qué tiene que hacer con su vida, hermano? ¿Qué tienen que hacer los niños, los jóvenes? ¿Qué tenemos que hacer todos? Dale encenderlo hasta que eso prenda. Cuarto, la iglesia que se conforma es una iglesia tibia. La iglesia que se conforma es una iglesia tibia. Ora un momento y obtiene la respuesta de Dios. Usted le oró, Dios le contestó a usted, pero usted no le busca más o no le buscamos más. Dice que va a orar, pero no lo hacemos porque estamos conforme como nosotros estamos viviendo. Apocalipsis 3:15 al 16. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de qué? ¿A Dios le gustan los tibios? La frase ni frío ni caliente se refiere a la tibieza como algo negativo. O estamos adentro o no estamos adentro, hermano. En otras palabras, o buscamos o no buscamos de Dios. La idea es que ser tibio ni comprometido con una causa ni totalmente indiferente es peor que ser abiertamente frío o caliente. O sea, el problema no es ni ser ni frío ni caliente, el problema es no ser ninguna de las dos. O soy frío o soy caliente, pero muchas veces no se sabe el cristiano quién es. El cristiano, muchos no saben si son salvos, no saben si son hijos de Dios, no se sabe quién es. Marcos 9:26 al 29. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús,
Tomándole la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración. Y a veces nos pasa a nosotros: ¿y por qué no pudimos echar fuera? ¿Por qué oramos por este no fue sano? Porque no pasa nada. Es que no pasa nada. En la iglesia no pasa nada. ¿Qué es lo que está faltando, hermanos? ¿Cuál es la solución? Tómese una agüita de valeriana para que pueda dormir. Sí, a veces recetamos tantas cosas, pero nosotros no decimos: mire, lo que usted necesita es orar y ayunar. No le diga eso al hermano. ¿Pero qué necesitamos, hermano? Dígale al del lado, dígale: orar y ayunar. Hermano, queremos cosas diferentes, queremos salvación, aunque la salvación es gratuita, pero queremos clamar e interceder por alguien, queremos que los demonios salgan fuera. ¿Qué tenemos que hacer? Este género solo sale con oración. Usted quiere ser libre de una atadura, tal vez estas ataduras sexuales que son bien fuertes. ¿Qué toca hacer? Orar y ayunar. No crea que eso, compañito, sí, yo no voy a mirar más por allá, yo no voy a hacer más esto, así va a salir. No, esto es en serio, esto toca es orando y ayunando, no hay de otra manera. Y por eso los invito al ayuno y los invito a estar orando. Acá al inicio de los servicios oramos, leemos la palabra de Dios, lo que nos da base, lo que nos da fortaleza. Hay que estar ayunando, hay que estar orando. Hemos visto respuestas grandes en los ayunos. La gloria del Señor, porque vale la pena. Pero cuando uno no pasa más allá, pues uno no ve más allá. Ve lo que siempre vamos a ver, pero queremos ver cosas más, que la iglesia se mueva. Tal vez en su perspectiva usted dice: no, es que la iglesia está fría, la iglesia está dormida, la iglesia no se mueve. Pero hermano, póngase a orar y póngase a ayunar para que eso cambie. Es que el problema no son los demás, el problema no es yo soy la iglesia. Por uno se debe arrepentir cuando uno dice: no, mire esa iglesita, no, mire en la iglesia los hermanos que asisten. Pídale perdón a Dios, porque usted es parte del cuerpo de Cristo, usted es parte de la iglesia. Y si está así es porque falta orar y ayunar. 5. La iglesia llena de solo conocimiento necesita también del mover del Espíritu Santo. La iglesia no puede ser solamente llena del conocimiento bíblico de la palabra de Dios, aunque está bien, y por eso incitaba a leer la palabra, pero también la iglesia se mueve con la manifestación del Espíritu Santo. Tampoco la iglesia debe moverse solo mover del Espíritu Santo y que todos los cultos, ya que se vuelva algo sensacionalista, que las emociones estén ahí activadas, pero tampoco que no lo haya. Necesitamos las dos cosas, un equilibrio entre la palabra y el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es poder, es el poder de Dios. A través de la manifestación de la palabra, usted toma la palabra de Dios y usted va con el poder del Espíritu Santo y ora por una persona. A través del Espíritu Santo hay milagros, señales, prodigios, y es lo que se está necesitando en este tiempo. Y quiero retarlos a cada uno de ustedes, retar a la iglesia en este día, a los que nos están viendo, retarlos, porque no solamente es predicar la palabra y vamos a ver la palabra de Dios. Hoy tiene que levantarse, ¿quiénes? Usted y yo, cada uno de los de aquí. No sé qué don, qué talento Dios lo vaya a usar a ustedes en sanidades, en milagros, en profecía, pero hoy usted tiene que decir: yo tengo que disponerme en las manos del Señor y que Dios me use en todo eso, porque el evangelio es poder de Dios, se manifiesta a través de eso. Entonces, en este tiempo de la iglesia primitiva, cuando la iglesia era llena del Espíritu Santo, la iglesia hablaba con denuedo, la iglesia se movilizaba, hacía milagros. Imagínate, pasaba Pedro y con la sombra sanaba a la gente. Oraron por un muerto que se cayó, Eutico, se cayó y resucitó. Oraban por los endemoniados y eran echados fuera. Le dijeron a esta persona que necesitaba sanidad: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Poder del Espíritu. Sea sano. ¿Estamos viendo eso en la iglesia, hermanos?
¿Qué se necesita hoy en estos tiempos? Una iglesia que se movilice, una iglesia que crea en Dios. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mire, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Usted dice, uy, bueno, ¿y qué voy a decir, hermano? Nos falta esa llenura del Espíritu Santo. Y en Hechos 2:12-14, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Pero entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Vino esa llenura del Espíritu Santo y empezaron ellos a hablar la palabra de Dios. ¿Y qué pasó cuando hablaban la palabra de Dios? 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No estamos hablando aquí de cualquier una persona, 2 personas, aunque todos son importantes. Estamos hablando de 3,000 personas por un movimiento espiritual, porque ellos no cesaban de orar, se unían todos en la iglesia a orar, hermano. Mire, cuando usted venga acá a la iglesia, estemos orando, no se distraiga, póngase a orar. Mire, la oración en unidad es poderosa. Y antes de pasar allá al 6, el punto 6 es, la iglesia que dobla rodilla. La iglesia que clama por los hijos, que clama por sanidad, que clama por la bendición, que doblamos rodillas. Mire, muchos hombres de Dios, estaba escuchando un testimonio de una persona que oraba en su casa, que era el piso de madera, y decían que ya la madera allá en el piso ya tenía unos huequitos, tenía 2 huequitos. Esa persona siempre iba a orar allá, abrirle 2 huequitos a una madera. Orar como muchos han contado hasta que le sale callo en las rodillas. Eso es un reto tremendo. Y yo decía, uy, uno se queja que la almohadita bien cómoda. En un momento dije yo, bueno, si tengo que orar sin almohada, voy a orar sin almohada. Me voy a acostumbrar, voy a orar un tiempito sin almohada. Si tengo almohada, oro con almohada. Ya no le voy a poner pero a eso. Y eso que al comienzo, yo me acuerdo, en ese tiempo me costaba porque yo me arrodillaba y de una vez me empezaba un dolor en la rodilla, no podía estar como arrodillado, como que la rodilla no podía estar en la posición. Pero yo decía, tengo que hacerlo de alguna manera. La palabra de Dios me dice que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Tengo que arrodillarme delante de Dios. Tengo que acostumbrarme. Y ya me puedo arrodillar sin esa molestia, sin ese dolor. Tenía que sobreponerme a eso. Yo no sé qué peros tal vez usted pone, o si lo hace o no lo hace, pero dice que toda rodilla se debe doblar ante el poder de Dios. Romanos 14:11, Filipenses 2. Puede molestarle al comienzo, pero es algo que debemos hacer. Y quiero terminar con el 7. La iglesia que ora unida hace que las cosas sucedan, o hace que sucedan las cosas. Si puede poner la imagen de todos los puntos ahí para que lo vean. Porque la iglesia primitiva oraba unánime juntos. Ni siquiera decía que estaban juntos, sino que oraban unánimes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien está aquí orando, usted está junto, está acá en la iglesia. Pero unánimes quiere decir que yo estoy orando por una petición. Un ejemplo, voy a orar por Colombia. ¿Usted por qué va a orar? Señor, dame unos zapatos. Señor, quiero una bicicleta. Señor, no, usted va a estar orando por Colombia también. Vamos a orar por sanidad. ¿Qué va a hacer usted? Nos vamos a meter todos a orar por sanidad. Cuando todos nos unimos en un mismo espíritu a orar por algo, eso es poderoso. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios me dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, ay, yo lo voy a hacer. Si 2 o 3 oran, si la iglesia se pone de acuerdo y ora, van a ver cosas poderosas. Por eso dice que están unánimes y estaban juntos. Estaban juntos orando por una misma cosa. No es solo, ay, no, entonces es que yo oro en la casa. Sí, está bien que ore en la casa, pero acá en este punto no estamos hablando de orar solo en la casa. Estamos hablando de venir a la iglesia y orar todos juntos.
Es que esto no se trata también de una oración individual, sí, toca orar en la casa, pero hay que orar juntos. Por eso la importancia de lo que se hizo el 3 de agosto, el domingo pasado, que se convocó a toda la nación a orar, y no solamente Colombia, sino también Venezuela, y el proyecto es que más naciones se sumen a esto, de estar todos orando por una misma cosa, de salir todos y hacer una oración en un mismo propósito. Muchos no lo entienden. Ay, hay que salir, hay que hacer esto. Hermano, hay que ser entendidos en los tiempos. Y la unidad desata algo poderoso. Vimos resultados en esta semana de parte de eso. Mire, leamos Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Estaban todos qué, hermanos? Juntos, unánime juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces viene el Espíritu Santo delante de ellos, viene sobre ellos y los toma, hablan en lenguas y ellos empiezan a hacer milagros, señales, prodigios, empiezan a moverse bajo este poder de Dios. Hubo transformación, hubo crecimiento, hubo liberación. Hermano, ¿usted no le motiva esto que pase acá en la iglesia? Se necesita en estos tiempos una iglesia que se mueva y se activa en el poder de Dios. La iglesia que ora es una iglesia que conoce más a Dios. La gente se convertía, Hechos 1:14. Todos estos perseveraban, mire, acá lo dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, está diciendo que se trajeron toda la familia, la mamá del Señor Jesucristo, todos los hermanos, todos estaban ahí. ¿Qué estaban haciendo? Orando y clamando. Decía en otro versículo que lo leímos que ellos no cesaban de orar. Hechos 12 del 5 al 7. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, yo no sé qué situación usted tenga, qué dificultad usted tenga, pero no sé usted cuánto está orando y esperando que Dios le conteste. Usted diga, yo no voy a estar como esa viuda insistente, clamándole por esto a Dios hasta que encuentre una respuesta de parte de Dios. Hermanos, mire, no queremos orar hoy en día. Yo le he dicho a muchos hermanos, hermano, órele a Dios que tiene la respuesta. Y uno se da cuenta que no. Yo lo digo porque es así, yo voy a Dios, yo le oro a Dios y Dios me ha respondido a mí, Dios me dice. Yo por eso le digo a la otra persona, vaya que Dios le va a decir. Ha pasado que uno le dice, hermano, órele a Dios y que Dios le guíe en esa decisión, y al otro día dice, sí, ya le oré a Dios y tomé esta decisión. Y uno dice, por ahí no era, y obviamente a los días se da cuenta que eso no era. Porque no se conoce a Dios, no hay esa relación con Dios. Hermano, es que tenemos que clamarle hasta que veamos una respuesta de parte de Dios. ¿O hasta cuándo debemos clamar por nuestros hijos? No va a clamarle un mes y ya. Hermanos, tenemos que clamarle todos los días de nuestra vida. Usted quiere salir de la situación en que está, pues clamémosle al Señor. Yo no sé qué es lo que estamos pensando, pero lo que sí sé es que debemos orar y clamarle al Señor. ¿Lo cree o no lo cree, hermano? Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, cuando toda la iglesia estaba orando, Pedro durmiendo entre dos soldados. Pues cuando la iglesia ora, el hermano puede dormir. Así estaba Pedro, durmiendo. ¿Por qué? Porque la iglesia está orando, pero cuando la iglesia no ora, usted no puede dormir ni por nada. Pero él estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pero ¿qué pasó con esa oración poderosa que toda la iglesia oraba por lo mismo? Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Hermano, cuando la iglesia ora va a haber milagros, va a haber cosas sobrenaturales, cosas diferentes. Que alguien salga de la cárcel, se le rompió los cepos que él tenía, fue libre de la cárcel porque la iglesia
oraba. Entonces cuando nosotros oramos vamos a ver cosas grandes. Y termino citando el pasaje que dice en Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Hermanos, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Póngase sobre sus pies y oremos. Padre bendito de la gloria, hoy damos gracias delante de ti, hermano. Yo quiero decirle que si usted busca, lo halla. Si usted le adora a Dios, usted lo halla. Él se va a manifestar. Si usted le busca, lo llama. Si usted le adora, usted lo va a encontrar. Dios se va a manifestar en su vida. No es tiempo para dormir más, no es tiempo para esa sequedad. Hay que levantarnos y despertar, que el tiempo se ha acercado. El tiempo está cerca. La venida del Señor está cerca. Muchas almas se pierden, muchas almas se están condenando. Nuestra familia necesita de Dios. Nuestra familia se pierde, el diseño se está embolatando, porque no nos levantamos a orar, porque no creemos en esta parte, en esta disciplina. No creemos que buscar a Dios tiene recompensa. Padre amado, perdónanos, porque cuántas veces nos has llamado a orar y no lo hemos hecho. Cuántas veces hemos criticado que la iglesia fría, que la iglesia desanimada, pero yo soy uno de ellos, yo hago parte de ellos. Perdónanos, Señor, porque necesitamos unirnos en un mismo espíritu y clamar y orar y buscarte, Señor, en estos tiempos, Padre celestial y amado. Hoy pido, Señor, que traigas un despertar en cada uno de nosotros, que traigas un avivar en nuestros corazones, que desates, Señor, ese fuego en nuestras vidas, ese fuego que no se apaga, esa llama que arde allí, Señor, que haya el querer como el hacer, Padre celestial y amado. Hoy oro, Señor, para que traiga, Señor, ese avivamiento a la iglesia, ese despertar. Hoy, Señor, podamos comprometernos contigo, Señor. De esta semana va a trascender, esta semana vamos a subir de nivel, vamos a pasar más allá. Dios quiere que avances, hermano, que no sigas durmiendo, que no sigas en el estado en que estás. Hoy Dios te dice que debes trascender en esta semana. Dios te llama a levantarte y a buscar de Él. Oh Señor amado, trae ese despertar, Señor, ese llamado en esta semana, que mis hermanos, Señor, no puedan pasar el día sin orar. Ayúdanos a buscar de ti, ayúdanos en estos tiempos a clamar, a interceder, ayúdanos en estos tiempos a comunicarnos contigo, ayúdanos en estos tiempos a despertar, que el Satanás quiere embolatarnos, Satanás quiere engañarnos, quiere perder la visualización del reino de los cielos, pero hoy volvemos a fijar nuestra visión, nuestra mirada en ti, con los ojos puestos en Jesús, a clamar y a interceder, a levantarnos en un vallado, a levantarnos en un clamor, en una intercesión. La iglesia no puede seguir más dormida, no puede seguir más apaciguada. La iglesia tiene que moverse bajo el mover del Espíritu Santo, bajo el mover de la palabra, bajo el mover de los milagros, de las señales, de los prodigios. Usted puede orar allí conmigo y decir: Señor, no queremos estar más así. Señor, trae esa activación en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, actívanos, trae esa inquietud a nuestros corazones, Señor, de buscarte, de no estar más así. Cuando la gente se pierde, la gente necesita ser libre y nosotros estamos conforme en otros temas, Señor amado. Oro por la iglesia, Señor, y te pido perdón porque lo hemos dejado de hacer, y en estos tiempos es cuando más la iglesia debe clamar por la nación, por la familia, debe clamar por el mundo, por las personas, por los pastores, por los misioneros. Hoy es cuando más debemos clamar por el uno, por el otro, por nuestros hijos, por nuestra familia, Señor. Ayúdanos a no cansarnos, Señor, de hacer el bien, porque si no desmayamos, a su tiempo segaremos. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. ¿Cuántos lo creen? Que a su tiempo segará.